Mira, Cali TV, ahora también desde tu celular. Participa de nuestras encuestas semanales. Mantente al tanto de todas nuestras redes sociales. Añade recordatorios para no perderte ninguno de tus programas favoritos. Mira los horarios de todos los programas que tenemos especialmente para ti. Conoce información detallada de todos nuestros programas. Te enviaremos notificaciones cuando tus programas favoritos estén a punto de empezar. Califica, comparte, participa a través de nuestra aplicación. No hay excusas para perderse de la programación de tu canal Cali TV. Descarga ya nuestra nueva aplicación móvil. Mi canal. El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. La Iglesia de Cristo del Barrio Colón presenta su programa Bellas Palabras de Vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Un programa 100% bíblico con el evangelista Pablo Ramírez. Sean ustedes bienvenidos. Qué alegría nuevamente estar aquí, amables televidentes, para llevarles el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es una alegría inmensa. Espero ustedes tengan su Biblia en la mano, una buena disposición y que el Espíritu Santo nos ilumine para entender hoy la palabra de Dios. Gracias doy a Dios por esta bella oportunidad que me da de compartir con ustedes una porción de su palabra. Les invito para que nos llamen, se comuniquen y puedan acceder a una Biblia. Estamos entregando Biblias a todos los que nos llamen, entonces les animo para eso, para que puedan comparar los temas que damos con su Biblia que pueden tener cuando nos llamen. Bienvenidos. Así es, y también bien para que sepan, los niños también pueden ser edificados por Cristo. No solo los adultos pueden ser edificados por Cristo, sino también los niños, porque cuando Jesús vio que venían niños a él y les dijo a sus discípulos: dejen que vengan a mí, bienvenidos. Muy bien, así es, no se les olvide, estamos repartiendo Biblias a aquellas personas aquí en el Valle del Cauca y en Cali que hagan su sintonía. No las pudimos traer porque pesan mucho, pero aquí siempre habrá una Biblia dispuesta para el que reporte su sintonía. Queremos agradecerle a las personas que nos han llamado, que se han comunicado con nosotros y que también han ido al salón de reunión a conocer cómo nosotros adoramos al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Cuál es? Jesucristo y la hipocresía. Oh, un tema muy difícil, un tema muy complicado, porque la mayoría del mundo se habituó a vivir en hipocresía. En otras palabras, a ser hipócrita. Es muy común mirar la gente con su doble moral, con la doble, decimos aquí en Cali, a las personas que lo miran a uno de frente, le dicen una cosa, le muestran una sonrisa y después por detrás de uno hablan mal o murmuran. Y estamos habituados a ese tipo de cosas que se convirtió en un vicio y que necesitamos conocer que realmente eso es una falta grave delante de Dios. ¿Qué dice el verso? ¿Cuál es el verso? El verso dice, Mateo 23, 5 al 7, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno no que vosotros. Muy bien, vamos a mirar la etimología de esta palabra hipócrita. Esta palabra nace en el griego, nace con lo griego, con los grecorromanos, por allá en el siglo IV, III antes de Cristo. La palabra hipócrita es una palabra más de muchas otras
que se derivan en este ambiente del imperio griego. Hipócritas es una transliteración casi exacta de la misma palabra griega hipócrito, es hipócrita. Entonces, pero ¿cómo se miraba ese término en el antiguo imperio griego? Ese término era dedicado a un actor, o sea, a un actor o a un comediante. Recuerden, amables televidentes, que los griegos fueron los que empezaron con este tipo de actuaciones, con este tipo de teatro, que era donde alguno representaba la historia de otro, pero no era él. Y entonces esa era la actuación. Se llegó a hacer popular en el imperio griego, y de ahí se deriva la palabra hipócrita. Hipócrita es un actor, alguien que está personificando a una persona, pero que realmente no es él. Y esa es la palabra. No habían medios en ese tiempo electrónicos de amplificación, y ellos usaban una careta, una máscara que se ponía aquí, así como aquí en la cara, y entonces empezaba a actuar, se quitaba y actuaba. Por eso se llama también un hombre de dos caras, uno que tenía una careta para actuar y luego se la quitaba y quedaba él. Entonces, esa es la connotación, o más bien el acercamiento y la posición exacta de lo que es la palabra hipócrita. Ahí salió esa palabra y es derivada por muchos años y es utilizada por muchos años haciendo referente a eso. También la hipocresía se refiere a hacer algo que no se siente, que no está en el corazón de uno. Es fingir, aparentar cualidades o sentimientos que no se tienen. Es un vicio de engaño deliberado. Y Jesús condenó este terrible vicio. Vamos a leer Mateo 15 del 7 al 8. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando leemos o cuando miramos la palabra en el contexto y en la etimología, nos damos cuenta de una actuación, de alguien que está actuando y que realmente no es esa persona. Y como leía mi esposa o decía mi esposa, era un fingimiento. ¿Cuántos amables televidentes hoy fingimos cosas? Hacemos cosas que no queremos hacer. Y eso es fingir. O algo que no nos nace. Y eso es fingir. Entonces nosotros tenemos que entender que eso no es bueno delante de Dios. Inclusive en el primer siglo Jesús reprochó el fingimiento o la falsedad que los fariseos hacían en cuanto al culto. Dice que Isaías había profetizado que ese pueblo de labios honraba a Dios, mas su corazón está lejos de mí. Eso puede pasar en diferentes tipos de actividades también. Muchas personas pueden decir: papá, yo te amo, pero el corazón no está con el padre. Mi amor, yo te amo, le dice a la esposa, pero el corazón no está con la esposa, o viceversa. Y entonces eso es una falsedad. El hipócrita prefiere fingir la virtud y devoción en lugar de ser realmente un discípulo de Cristo. Esto es peligroso. Eso es muy peligroso. La hipocresía es muy peligrosa porque hace un daño profundo a la sociedad, a la persona y con los que conviven, y más en lo religioso. Todo hipócrita está descentrado, pues en vez de preferir la virtud o las cosas buenas, persiste en el fingimiento a fin de salvar lo que desea aparentar. Eso es algo desastroso en cuanto a la moral de una persona. El ser hipócrita es algo horrible en una persona. Jesús condenó este terrible vicio, porque con el tiempo esto se vuelve un vicio. Amable televidente, usted es una persona sabia, inteligente, pero una persona cuando es hipócrita
hace mucho daño, uno desconfía de ella. Jesús acusa a los fariseos de ser fariseos religiosos hipócritas, porque hacían algo que no era. Por ejemplo, ellos creían en Jesucristo, sabían que Cristo era Dios, que Cristo era el Mesías, pero delante de él aparentaban otra cosa. Pero ellos sabían. Nicodemo llegó de noche y dijo: Jesús, sabemos que vienes de Dios. Y era un maestro, y él sabía la ley, ellos conocían quién era Jesús. Pero cuando trataban los judíos de seguirlo a él, de seguir el evangelio, de escucharlo, entonces decían que no. Eso era hipocresía. En Mateo 23:13 dice la palabra: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y eso muchas veces pasa, amable televidente, con nosotros, ¿no? Alguien le predica el evangelio a otra persona y entonces el otro sabe que es verdad, pero no vaya, no siga esa religión, de pronto no vaya, no escuche la palabra, quién sabe a dónde lo van a llevar. Pero eso también es hipocresía. Eso eran los mismos fariseos. O sea, sabían que es correcto, pero no dejaban entrar a nadie más. Y hay muchas personas que no dejan entrar a Cristo a muchas personas. Ni entran ni dejan entrar. Y Jesús les dice: fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. No le cerremos la puerta a nadie para entrar a Dios. Si alguien quiere venir a los pies de Jesucristo, ábranle la puerta, déjenlo entrar, déjenlo que escuche, porque la palabra de Dios es la que nos cambia nuestro corazón. Amable televidente, es delicado y es terrible ser hipócrita delante de Dios. Esta actuación en el primer siglo se gastaba porque, aunque eran ritos externos los que se hacían, como el incienso, como el sacrificio de animales, ellos sabían, los fariseos sabían que eran ritos externos, pero ellos tenían algo en particular. Por ejemplo, ellos sabían que entrar al patio de Pilato era abominación para ellos. Ellos lo sabían. Y ellos sabían que en Pascua entrar al salón de Pilato en alguna parte o de un gentil, eso era un pecado para ellos. Ellos lo sabían. Pero mire lo que ellos querían hacer. En Juan 19:6 dice: Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Observen lo que querían los fariseos del primer siglo. Por eso se les dice hipócritas, porque no querían entrar allá y allá al patio de Pilato, y no querían entrar allá al concilio, pero sí querían que él matara a Cristo. Eso se llama hipocresía. Y muchas veces nosotros queremos que háganle a esa, vaya, pero nosotros no queremos hacerlo, pero deseamos que lo hagan. Entonces es ser una persona hipócrita. Querer que otros hagan lo que yo no hago, eso se llama hipocresía. Impulso a otro que haga el mal, pero yo también deseo hacer ese mal. Así eran los fariseos. Ellos no querían crucificar a Cristo, pero hacían que otros crucificaran a Cristo. Dice la palabra, Juan el Bautista también les dijo a los del primer siglo: generación de víboras. Le dijo a la multitud que era hipócrita, porque venían con hipocresía a ver a Juan el Bautista. Muchos venían hipócritamente a ver a donde Juan el Bautista, y por eso les dice: de frutos dignos de arrepentimiento, porque la hipocresía es algo falso y Dios la detesta. En Lucas 3:7-9 dice la palabra de Dios: y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira verdadera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego.
Recordemos, amables televidentes, que hipocresía es actuar, es ser un actor en la escena, en el teatro. Y muchas de las personas son hipócritas al tener dos personalidades, al ofrecer una cara delante de la persona y luego difamar o vociferar de aquella persona. Eso es ser hipócrita, eso no es ser sincero. Y aquí le está diciendo a la multitud: por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Juan el Bautista le decía a la gente: hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque van a perecer, porque los hipócritas no van a entrar al cielo. Y eso pasa a nivel mundial y a nivel de toda la sociedad. Es increíble cómo mujeres, cómo hombres vociferan y difaman de las otras personas por detrás, pero por delante les muestran una cara diferente. Eso es una hipocresía. Eso se llama también, Jesús lo llamó lobos rapaces, que se ponen como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús igualmente tomó una postura firme contra aquella santurronería del primer siglo y llamó los hipócritas lobos vestidos de ovejas. Pero también eso pasa, la hipocresía en lo afectivo. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. Eso también es hipocresía. Observemos lo que dice la santa palabra de Dios. En 1 de Juan 2:9 dice la palabra: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que ama a su hermano no está en luz. El que lo aborrece no está en luz. Eso se llama hipocresía. Y eso pasa también a nivel, hermano, hermana, que usted que me está viendo allá de la iglesia, quiero decirle que muchos de nosotros decimos amar al hermano, pero por detrás hablamos de él. Eso se llama hipocresía. Y en la iglesia no debe haber hipocresía, porque los hipócritas no van al cielo. En la iglesia debemos ser transparentes, todos, mirarnos con la misma transparencia. En la iglesia debemos amar al rico, amar al pobre, amar al iletrado, amar al que es letrado. Hay que amarnos con sinceridad y no ser hipócritas. Hay que querernos unos a otros, porque así demostramos el amor hacia Cristo. La hipocresía en la iglesia no debe existir. Hay unos hermanos que se asocian con otros y vociferan de los otros o menosprecian a los otros, y eso no debe existir en la iglesia del Señor. Por tanto, mi hermano, si en su iglesia hay un hipócrita, hay que reprenderlo. Y si usted es un hipócrita, cambie, porque en la iglesia debe haber sinceridad, debe haber transparencia, debe haber amor, debe haber luz, porque aquí lo dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. La luz del evangelio no está. ¿Por qué tenemos que predicarle a la gente de la hipocresía? Para que cuando lleguen a la iglesia se encuentren con una iglesia transparente, con una iglesia limpia, con una iglesia que no acepta el pecado y que hay amor sincero para con todos. Una persona hipócrita puede parecer justa externamente, pero es una fachada. Y a veces hay fachadas. No se puede decir que va a la iglesia a cantar, pero su corazón está lejos. Va a predicar, pero no está en los 5 cabales para predicar. Dice: hermana, te amo, pero realmente no la ama. Esos son hipocresías y no deben existir. Y en la sociedad lo mismo. Yo no puedo ser hipócrita en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros donde estoy, con los empleados. Uno no debe ser hipócrita. ¿Por qué? Porque Dios ama la transparencia. Jesús abordó la otra forma de la hipocresía en el Sermón del Monte, porque Él dijo allá, ¿no? Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay que dejar claro, hermanos, el problema no es Dios, el problema no es la palabra de Dios, el problema no es la justicia. La dificultad es la forma
en que muchos lo implementan hoy día. Esa es la dificultad. La palabra está ahí. Si no es como yo actúo, como yo hago, como yo obro delante de la gente, delante de Dios. Yo debo ser transparente, y de la misma manera que hablo con el hermano, es lo mismo que hablo por detrás de él. Es lo mismo que yo hago. Hoy en día la palabra fariseo, usted la ha escuchado miles de veces, millones de veces, se ha convertido en un sinónimo de hipócrita. Yo no sé si a usted le han dicho, usted es fariseo, pero es sinónimo de hipócrita. ¿Por qué? Porque ven las actitudes de la gente, ven la doble personalidad de la persona. Y recuerde, amable televidente, hipócrita es un actor, es la palabra griega de actor, una persona que está actuando, que está viendo, está imitando a un personaje. Alguien me preguntó, o sea que los actores son hipócritas. Claro, porque están haciendo un papel que no es el de ellos. Y es la palabra de actuación, de hipócrita. Señalar el pecado, amable televidente y hermano de la iglesia, no es ser hipócrita, porque a veces se confunden los términos. Es importante señalar que la hipocresía no es lo mismo que adoptar una posición contra el pecado. No es hipócrita enseñar que los borrachos no entrarán al cielo, incluso si nosotros hemos sido borrachos. Perdón, si nosotros hemos sido borrachos. No es hipocresía desanimarnos para estar a la estatura de los estándares bíblicos. Es decir, creemos en Dios, queremos obedecerle, y Dios exige pues una santidad, una pureza. Entonces el hecho de nosotros anhelar eso, si estamos en una situación espiritual débil, no quiere decir que seamos hipócritas. Podemos estar débiles espiritualmente, pero querer llegar a esa estatura que Dios exige, porque Dios exige santidad, Dios exige pureza y Dios exige obediencia. Y puede que nosotros en este momento no la tengamos, pero querer ser en la estatura que Dios exige no quiere decir que seamos hipócritas. Es correcto, no, eso no. El denunciar el pecado o el tener alguna debilidad en cuanto a la fe no quiere decir que seamos hipócritas, pero es hipócrita cuando decimos yo amo a Dios, pero no desea buscarlo. Hay muchas personas que dicen, no, yo estoy pegado con el de arriba. Mentira, usted no está pegado con el de arriba, está pegado con el de abajo, porque no lo quiere buscar, no quiere aceptar sus mandamientos, no quiere cumplirlos, no quiere hacer lo que el Señor manda. Y eso es hipocresía. Entonces, es decir y hacer, es que su palabra vaya al par con sus hechos. Eso es ser una persona transparente. Miremos algunos sinónimos de hipocresía. Algunos sinónimos son fingimiento, ficción, simulación, falsedad, fariseísmo, doblez, duplicidad. Muy bien, esto es ser algunos sinónimos, pero que se me pasaba por alto. Una vez recuerdo un señor, ¿no?, que decía, yo no voy a volver a tomar, yo no voy a volver a tomar, se lo prometo, pastor, porque él me decía pastor, se lo prometo, pastor, que no voy a volver a tomar. Y a los 8 días estaba tomando. O sea que es hipócrita, es mentiroso, no obra conforme a lo que dijo. Dijo una cosa, pero obró de otra. ¿Cómo saber si entonces, con esto hay que hacernos una pregunta? ¿Cómo saber si una persona es hipócrita o no es hipócrita? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo saber si usted es una persona hipócrita? Bueno, la primera, lo que tenemos que ver que la hipocresía, una persona puede ser o tergiversar las cosas. Una persona hipócrita tergiversa las cosas, miente, manipula, finge y omite, y tiene una actitud hipócrita con otros individuos. Miren lo importante que es esto. Para que usted se dé cuenta, amable televidente y hermano de la iglesia, que una persona hipócrita tergiversa las cosas, o sea, las trata de decir como no son, y aparte de eso miente.
O sea que cuando una persona está mintiendo, es una persona hipócrita. Es mentira. Y cuando manipula usted la información, o cuando usted manipula los hechos, y esto va a nivel global, a nivel del mundo, ¿no? Cuando usted maquilla un informe, cuando usted maquilla una cuenta, cuando usted manipula la información, eso es ser hipócrita. Porque es de doblez, es de doble ánimo. Está haciendo que las cosas no sean correctas. Cuando usted finge, hay personas que saben fingir y tienen una capacidad para fingir, pero aterradora. Cuando usted dice te amo, pero no lo ama, con una cara que está actuando. Cuando usted omite las cosas tal como son, puede llegar a ser una persona hipócrita. Y tiene una actitud hipócrita con los demás. No se puede confiar en una persona falsa, en una persona mentirosa, en una persona que tergiversa las cosas, en una persona falsa. No se puede confiar. Por lo que muchas veces uno tiene que alejarse de esas personas que tienen estas cosas, porque uno no está seguro, uno no está tranquilo. Usted no está tranquilo con una persona que miente a toda hora, o como una persona que manipula las cosas. Recuerdo una vez una señora que por allá, no sé qué le dieron un dinero para que guardar, no sé cómo era, y eso decía y manipulaba y ponía y decía, pero ya lo robó. Pero así hay un poco de cosas. Increíble. ¿Cómo vencer la hipocresía? Usted ya debió haberse dado cuenta, amable televidente y hermanos, usted es un hipócrita. Pero ¿cómo vencer la hipocresía? Debemos llenarnos de la palabra de Dios. De esa manera vencemos toda clase de pecados, en este caso la hipocresía. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien, miren lo que Pablo, el apóstol Pedro, está utilizando las mismas palabras que el pueblo de Israel tenía que llevar en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro está citando un texto de Levítico, donde dice que el pueblo debería ser santo porque Dios es santo. Y esta era una forma de quitar la hipocresía, de quitar la falsedad, de quitar el engaño, de quitar la mentira, de quitar todas estas cosas, es siendo santo. Empezar a creer, amigo, que Dios lo santifica, que Dios está dispuesto a ayudarlo a usted. Busque de Dios y haga y vuélvase santo, dejando la hipocresía, dejando la mentira, dejar de tergiversar las cosas o de manipular las cosas. Es venir a los pies del Señor. Él nos ayuda, Él nos limpia con su palabra. Dice la palabra de Dios. También en Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborrezcamos lo malo. Es otra palabra que el Señor dice. Aborrezcamos eso malo. Todo lo que a Dios no le agrada, aborrezcámoslo. Todo lo que Dios llama pecado, porque hay hombres que a muchas cosas les llaman pecado, pero porque ellos lo ponen así. Pero nosotros tenemos que aborrecer lo malo que dice Dios. Y por eso es importante leer la palabra de Dios. Y por eso, amable televidente, si usted nos llama, se comunica con nosotros, nosotros le estamos entregando una Biblia gratis. Se la llevamos a la puerta de su casa, aquí en el Valle del Cauca, para que usted, y aquí en Cali, para que usted empiece a estudiar la palabra por sí mismo, a verificar en esta bendita palabra lo que significa o lo que es Dios para nosotros. Aquí en la palabra de Dios está el conocimiento para ser santos, para ser puros, para ser honestos, para ser limpios, para ser sanados, para tener esperanza, para ser diferentes dentro de esta sociedad que se consume. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento, no sigamos fingiendo. Si usted, amable televidente, finge, es hora de empezar a no fingir. Aborrezca lo malo. Dice la palabra de Dios. En Filipenses 4:8 dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amable televidente, con ese verso nos damos cuenta que podemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Muy bien, llenarnos de todas estas virtudes, que es lo bueno, lo justo, lo santo y lo amable. Ah, y recuerde, para finalizar, la actuación es para el teatro, no para la vida real. Si este programa, Bellas Palabras de Vida, fue de su agrado, comuníquese con nosotros a los teléfonos 310-374-9721, 397-1115 o visítenos en nuestro lugar de adoración, ubicado en la calle 15A, número 29A58, Barrio Colón. Bellas Palabras de Vida, un programa 100% bíblico presentado por la Iglesia de Cristo del Barrio Colón. Bellas palabras de vida.